Estamos en este Maimar de Purim que está hablando sobre Sheina, sobre dormir. En aquella noche se movió, entre comillas, el sueño del rey. Y explicamos que el sueño es el concepto del golus, del exilio. Y así como en el sueño no se reconoce la virtud de un potencial por sobre el otro, el intelecto de la persona está beistalkus, como se dice acá en Hasides, está removido, por así decir, y no se reconoce la virtud del intelecto por sobre las funciones fisiológicas. De la misma manera en el golus, ¿qué es lo que no se reconoce? Entonces el rey había dicho, no en la clase anterior, sino en la anterior todavía, Maila de Israel, la virtud del pueblo judío. No se reconoce al estar en golus, al estar en exilio. Después el Rebbe, en la clase anterior, explicó, que era todo el capítulo Gimel, capítulo 3, el Rebbe explicó, por así decir, una especie de perspectiva o enfoque positivista de la cuestión. Ok, estamos en golus, está en exilio, y no se reconoce la virtud de un potencial por sobre el otro. Perfecto. ¿Qué tiene de positivo eso? Que hay dos estados en los cuales los potenciales del alma se encuentran. O los potenciales del alma como son revelados específicamente en sus respectivos keilim, en sus respectivos recipientes, el ojo, el potencial para ver, el oído, el potencial para escuchar, y así sucesivamente, son los potenciales del alma revelados, proyectados en alguna parte del cuerpo. Pero después hay un nivel muy superior, mucho más elevado. En el nivel anterior, cada potencial está en su lugar, y se reconoce obviamente la potencial, la virtud de la visión por sobre el estómago, la virtud de la audición por sobre el simplemente mecánico latido del corazón, que no tiene jochme, no tiene sabiduría, no tiene detalles, simplemente mecánicamente latir y otra cosa. Entonces en este nivel, donde los potenciales del alma están proyectados en cada uno en diferentes partes del cuerpo, pues sí hay diferencias entre un potencial y otro. Pero cuando todos los potenciales están en su raíz, que es la esencia del alma, ahí están todos juntos. Y el ejemplo que yo había dado en la clase pasada era del jajam, del sabio, que tenía todas las ideas en su cabeza, todas juntas. Y todas, entre comillas, pesan, valen lo mismo. Cuando quiere enseñarle a un estudiante una determinada cuestión, pues entonces selecciona las ideas de esa especie de depósito de ideas, donde todas valen lo mismo. Porque ¿quién dijo que 1 más 1 igual 2 vale menos que Jochme del mundo de Atzilus? Y todo lo que eso significa. Vale lo mismo, porque si vos querés explicar matemática, aquí, Jochme de Atzilus no sirve para nada. Y 1 más 1 es 2 es fundamental. Y si vos querés estudiar Kabbalah o Hasides, dejá 1 más 1 para otro día, Jochme de Atzilus, la sabiduría del mundo de Atzilus. Cada idea en la práctica vale lo mismo, y el maestro selecciona las ideas, etcétera, y las transmite. Pero en la mente del maestro, todas pesan igual, todas valen lo mismo. Y este es el concepto del golus, había dicho el Rebbe. Este es el concepto del golus. Así como en el sueño no se ve la virtud de un potencial por sobre el otro, el exilio en el que vivimos es un exilio espiritual y no se reconoce una virtud por sobre la otra, es como los potenciales del alma en su esencia. Entonces el exilio en realidad, es como el concepto del retorno de todas las energías de Dios que se proyectan en este mundo hacia su fuente. Por eso no se reconoce la virtud de uno por sobre el otro. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Simplemente para repetir las últimas 2 líneas del capítulo anterior, en el momento del exilio, los asuntos espirituales, como el mundo de Atzilus, Bria y Etzira y todas las Sefirot que hablamos en la clase pasada, son como son, de la misma manera que los potenciales del alma cuando la persona está durmiendo. Y entonces se puede unir opuestos, están todos juntos, como las ideas en la mente del maestro, y esto es el golus, donde no se reconoce la virtud de una idea por sobre la otra. El ejemplo del maestro. ¿Estamos? Continúa el Rebbe en este capítulo 4, Dalet, sin embargo, así como en la persona aquí abajo, el concepto del dormir, o del desmayado, entre comillas, mientras está durmiendo,
significa que los potenciales se elevan y se retiran hacia su fuente en el alma. Esto es lo que quiere decir que una persona está durmiendo, como ya expliqué en clases anteriores, que el dormir es como un 60avo de la muerte. Se retiran los potenciales proyectados del alma hacia su fuente, retornan, y la falta que existe en el concepto del dormir es en la proyección de esos potenciales. En otras palabras, cuando uno está durmiendo, no es que de repente sos un tonto y te olvidaste todo lo que sabés y sos un inútil, y cuando te despertás vuelve toda esa sabiduría a tu cabeza y ahora seguís siendo el genio de no sé qué cosa. Obviamente que no es así. Mientras dormís, toda tu sabiduría está ahí, está guardada. Lo que no está es la proyección de esa sabiduría. Un tipo que está durmiendo, vos no reconocés si es un jajam o no es un jajam, si es un sabio o no es un sabio, está durmiendo. Cuando se despierte y le puedes hacer un par de preguntas, te vas a dar cuenta si el tipo es sabio o no. Pero si está durmiendo, ¿qué sabiduría tiene? Ninguna. Pero no quiere decir que perdió su sabiduría. Lo que no está es la proyección de esa sabiduría. ¿Estamos? La diferencia entre la proyección y la sabiduría propiamente dicha. Entonces, la falta en el momento del sueño, del dormir, es en la proyección de los potenciales revelados del alma. Que esos potenciales están en forma desordenada. En este hombre durmiendo, por así decir, es el concepto del desorden absoluto. ¿Se entiende? Sí. Lo que no es el caso, los potenciales de la persona como están incluidos en el alma, a pesar de que están ahí, en ese lugar, digamos, del alma, en ese nivel del alma, todos por igual, 1 más 1 es exactamente igual que Jochma del mundo de Atzilus, están todos por igual en el momento que está durmiendo, o en la esencia de la mente del maestro. Esto no se llama Hisaron, no se llama falta. Todo lo contrario. Al estar esos potenciales del alma unificados y unidos en su propia esencia en el alma, están en su plenitud total, incluso mayor plenitud todavía que los potenciales cuando son proyectados en forma revelada. Porque cuando un potencial se proyecta en forma revelada, como dije antes, ¿dónde se proyecta? En un cli, en un recipiente. Y ese recipiente va a medir y va a limitar la proyección de ese potencial. Si vos sos muy sabio, pero no podés hablar, y no podés transmitir tu sabiduría, ¿para qué sirve? Entonces el problema ahí no es que vos no sos sabio, el problema es en la proyección. E incluso cuando una persona sabe mucho y es sabio, pero no es capaz de producirlo, no es capaz de transmitirlo de manera tal que se entienda para el receptor, etcétera, etcétera, el problema no es en la sabiduría de la persona. No hay una falta, una falla, ese tipo no sabe nada, es un tonto, es un burro. No, señor, es un gran sabio. Una dificultad en la transposición. No tiene la capacidad de transmitirlo. Es el problema de la didáctica, el problema central de la didáctica. Exacto. Hay gente que sabe un montonazo, pero no saben transmitirlo. Y no saben transmitirlo. Exacto. Y como profesores justamente pierden lo que ganaron como científicos. Exacto, esto es lo que está diciendo el Rebbe acá. Cuando un potencial está unido a su fuente, no está en forma de falla, de falta. La proyección es falta. Porque la proyección misma implica limitación. Hay un cli, hay un recipiente, yo sé hablar con estas palabras, no sé hablar con otras, yo no podría dar una clase en chino. No sé ni mu, no sé nada. Entonces no podría, es una falta en la proyección. Pero eso no quiere decir que yo no tenga material para dar una clase. Claro. La clase yo la puedo dar, pero no me pidas que la dé en chino, porque no sé chino. Entonces cuando todos los saberes están retrotraídos a su fuente, esencia, en su esencia, ese núcleo es absolutamente operativo. Es súper operativo, es súper pleno. Más pleno aún que cuando es transmitido, que cuando es proyectado. Mayor plenitud todavía. Porque si la persona tiene un problema de proyección, por ejemplo, no sabe hablar en chino, no sabe proyectar toda su sabiduría en ese lenguaje, no quiere decir que perdió las ideas. Las tiene ahí. Y es el genio más grande de la tierra sobre tal tema, pero no lo sabe proyectar. Y cuando lo proyecta, porque aprendió 3, 4 palabras en chino y se esforzó, etcétera, etcétera, obviamente pronuncia mal, porque no es experto en el tema, y hay palabras que no sabe decirlas,
y hay palabras que se equivoca, entonces proyectó, pero su proyección es extremadamente limitada. Pero está sujeta a todos los problemas de transmisión que tiene el idioma. Exacto. Incluso podemos imaginar una persona que estudió castellano, perfecto, un ruso, estudió castellano, quiere exponer una teoría filosófica, pero como no entiende los matices finos del castellano, va a decir barbaridades, y es muy probable que incluso diga groserías sin darse cuenta. Correcto. Y no entienda por qué la gente se ríe. Correcto. Similar es en el asunto que queremos entender, que es el concepto del golus, el exilio. Pasa exactamente igual. El concepto de la elevación o del ocultamiento de las proyecciones divinas en el momento del golus, del exilio, que es como dormir, ¿cuál es el concepto? Que las revelaciones divinas están elevadas hacia su fuente. Se retiraron de ser reveladas y proyectadas en el mundo. Como el tipo que nos hablara en chino, pues toda su sabiduría quedó guardada en la cabeza. Y ahí, en su fuente, que es la fuente del pueblo judío también, espiritualmente hablando, están los potenciales, todas las proyecciones divinas que podrían llegar a revelarse, pero están no reveladas, están ocultas, unificadas con la fuente del pueblo judío, que es el nivel de Malchus, que ya lo hemos hablado muchas veces. Y acá lo pone en Yiddish, un mit dem ganzen Sturm, está con toda la fuerza, todas esas potenciales proyecciones, por así decir, por llamarlo de alguna manera. El Rebbe no lo pone así, pero para explicar, por llamarlo de alguna manera, para entender, todo lo que se podría revelar espiritualmente hablando está oculto acá en el Golus, en el exilio, pero no quiere decir que no está, y están bañando, digamos, a la fuente de las neshomes, de las almas del pueblo judío en forma espiritual, en los mundos espirituales, etcétera, con toda la fuerza. Toda esa energía está ahí. Similar, por el Rebbe entre paréntesis, a las fuerzas del alma que están incluidas dentro del alma, que están en forma plena, solo que arriba, en la fuente y en la cadena de todos los mundos, el Sedrish Talshus, que fue explicado en la clase anterior, en toda la cadena de mundos, no se reconoce que están esas fuerzas ahí. Es como el tipo que está durmiendo, que vos no reconoces la increíble sabiduría que tiene esa persona. No se ve. Y por lo tanto, eso genera el golus, eso genera el exilio. Ese ocultamiento de todas esas energías, eso es el exilio. Que no se ve y no se reconoce que están presentes todas esas fuerzas. La presencia de Hashem, se puede hablar de diferentes formas. La forma más simple y básica de decirlo es, no, abrir los ojos y no lo vas a ver a Hashem. De pastos, en términos bien simples. ¿Lo ves? Y bueno, yo no lo veo. Eso es Golus. ¿Quiere decir que no está? ¿Qué está diciendo? Todo es Hashem. Ein oid milvadoy, no hay otro excepto él. Ein oid, ni siquiera hay otro. Lo único que hay es él. ¿Ok? ¿Lo ves? No. Eso es Golus. Ahora, volviendo al asunto del discurso, cuando se movió, entre comillas, el sueño del rey, la Megila, ¿sí? La historia de Ahashveirosh, no podía dormir, pidió que traigan el Sefer Zichronos, el libro de los recuerdos del rey, etc., porque estaba con insomnio. Y ya dijimos que el rey es Hashem, ¿sí? Representa a Hashem, y el sueño es el Golus, es el exilio, y ahora tenemos que entender, ya entendimos qué es el exilio, ahora tenemos que entender, ¿qué quiere decir que el rey, Hashem, tiene insomnio? Se movió el sueño del rey, ¿qué quiere decir eso? Si cuando se movió el sueño del rey se proyecta de la fuente en forma pnimi, en forma interior, en toda la cadena de mundos, es como decir que el tipo se despertó, el sabio se despertó y le preguntaron ahí en el momento, ¿me podés dar una clase de física cuántica? Claro que sí, dijo el hombre, y se levantó y empezó, traca, y dijo una clase magistral de 3 horas de física cuántica. Estaba todo ahí. Cuando estaba durmiendo también era un gran físico, pero estaba durmiendo. Entonces, cuando se mueve el sueño del rey, se revela la virtud del pueblo judío mitashturim, con toda la fuerza. ¿Qué es realmente el pueblo judío? ¿Qué significa el pueblo judío? ¿Cuál es la fuente de sus almas que se revela, pero solamente cuando se despierta el rey? De acuerdo a esto, queda enfatizado más aún la unión que existe de opuestos en el Golus, en el exilio, el concepto del exilio propiamente dicho. A pesar de que en el momento del exilio la virtud del pueblo judío
es superior incluso a la virtud del pueblo judío como era en la época del Beis Hamikdash, del templo, cuando estaba construido. ¿Por qué? Porque dijimos que en el momento del exilio, las revelaciones divinas que mostrarían la virtud de lo que significa realmente un Yehudí se elevan a su fuente, y ahí es la fuente del pueblo judío. Entonces están los Yehudí como somos en nuestra fuente, no como somos proyectados aquí abajo. ¿Qué pasa? Cuando uno se encuentra con un Yehudí en la calle, tiene dos opciones. En general, opción número uno, lo ves a este tipo, no se pone tefilín, no cumple llaves, no come kosher. Da pena ver una cosa así. Esa es una forma de ver a este Yehudí. Es el Yehudí como está proyectado aquí abajo en este mundo. Es lo revelado de este Yehudí. O la segunda opción, puedes ver lo pnimi, lo más profundo de este Yehudí, que tiene un vínculo con Hashem impresionante, que tiene una neshome, tiene un alma, y ese alma se proyecta de la sabiduría misma de Dios, de la esencia misma de Dios, etc. Ven lo interior, no como ese Yehudí se proyecta y se muestra, como Bejalel llaves, no cumple llaves, no come kosher, no, sino el Yehudí como realmente es, su esencia, como es en su fuente. Esto es lo que está diciendo acá el Rebbe. Entonces, el Yehudí en el momento del exilio, ¿qué es? Es el Yehudí como es en su fuente, porque no se revela la esencia de lo que realmente es el Yehudí. No, está todo mezclado, no se ve. ¿Se entiende? Sí. En el exilio, ahora, el Yehudí es tal y cual es verdaderamente hablando, en su fuente. Entonces, por eso el Rebbe pone acá que a pesar de que en el momento del exilio, lo repito, a pesar de que en el momento del exilio la virtud del pueblo judío es incluso superior al momento de la época del Beis Hamikdash, cuando el templo estaba construido. ¿Por qué? Porque en el momento del exilio las revelaciones, ya explicamos ampliamente, todas las proyecciones se elevan hacia su fuente, y la fuente de todas esas proyecciones es la misma fuente, Malchus, del mundo de Atzilus, es la misma fuente del pueblo judío. Sin embargo, no solamente que aquí abajo no se revela y no se reconoce esa virtud, no se ve lo que es realmente un Yehudí. No solamente eso, sino que el pueblo judío recibe Ashpa, recibe flujo, energía de Dios, a través de los ministros o malachim, ángeles y diferentes niveles espirituales, a través de los cuales va proyectándose la energía divina hasta materializarse aquí abajo en Chaya y Baneum Zainai, en salud, en hijos, en sustento. No solamente que no se reconoce la virtud del pueblo judío, sino que el pueblo judío también recibe Ashpa, recibe energía, flujo divino, a través de los ministros de los otros pueblos de la tierra. Nosotros, Yehudim, que vivimos en Argentina, por ejemplo, recibimos energía divina a través del zar, del ministro, el malach, que gobierna y maneja la Argentina. Nos guste o no nos guste. Porque estamos en Golus. Porque estamos en el exilio. Junto con los otros pueblos de la tierra. Entonces, automáticamente recibimos energía divina junto con los otros pueblos de la tierra. Y ahí está esa unión de opuestos, donde el Yehudí no es pueblos de la tierra. El Yehudí es un Yehudí, judío es un judío. Y Humo y Saoilam, los gentiles son gentiles. Está todo bien. Pero en el momento de Golus se mezcla todo y se confunde todo. Y el Yehudí termina recibiendo energía divina exactamente igual que un gentil. No es mamish exactamente igual. Y esto está en Nigueres Achuva. Hay que sentarse y estudiarlo, pero sea como fuere, lo que dice el Rebbe acá es, las palabras concretas y exactas es que ellos, los judíos, reciben flujo divino a través de los ministros de los otros pueblos de la tierra, en donde están en exilio junto con ellos. ¿Estamos? Sí. Y podríamos decir que esta es una de las razones que el concepto del Golus, el exilio, está ejemplificado por los profetas, por Yehezkel, etc., con el embarazo, con un feto en la panza del vientre de la madre, un embarazo, y Moshiach con Leida, con el nacimiento. ¿Por qué?
Porque en el embarazo, en el vientre de la madre, existe davar beifujol, una cosa y su opuesto. A pesar de que, dicen nuestros sabios en la Gemara, en el Talmud, que el feto tiene una vela, esto es algo espiritual obviamente, ¿sí? Tiene una vela prendida sobre su cabeza, no hay velas en los vientres de la madre, estamos hablando de algo espiritual, tiene una vela prendida sobre su cabeza y se le enseña toda la toira, etc. Entonces aparentemente es un matzah, es una situación de geula, de redención. Está con la presencia de Hashem, es entre comillas la vela en la cabeza, está la shchina, la presencia de Hashem en el vientre de la madre, con el feto, le enseña toda la toira. Se está aprendiendo kedusha, si se totalmente, es un ambiente de 100% santidad. 100% santidad. Y esto justamente mientras está el feto en el vientre de su madre, lo que no es el caso cuando nace el feto. Cuando nace pierde toda esta cuestión. Paréntesis, esto lo digo yo, no tiene nada que ver con el Maimar, es el mismo concepto que la mikve. Cuando uno va a la mikve, al baño ritual, y se sumerge completamente en la mikve, el concepto es que así como uno está rodeado por agua en forma completa dentro de ese baño, el universo está constantemente rodeado por Hashem. Estamos en toda situación constantemente rodeados por Hashem. Como el feto que está en el vientre de la madre, rodeado por ese líquido amniótico, yo qué sé. Es exactamente la misma situación. Pero en el caso del feto está revelado eso. Como si dijésemos que tiene conciencia de que vive rodeado por el feto de su madre en un ambiente, por el vientre de su madre, claro. Perdón, sí, el feto por el vientre de su madre y en un ambiente de kedusha absoluto, santidad total, le están enseñando toira todo el día, y le enseñan toda la toira. Pero cuando nace se pierde esa sensación. Sin embargo, estando en el vientre de su madre, nuestros sabios también dicen que la cabeza del feto está entre sus piernas, entre sus rodillas, como que está acurrucado. Y en ese estado, ¿qué significa estar acurrucado? Que no se reconoce la virtud de la cabeza por sobre las piernas, está mezclado. Y más aún, su cabeza está entre sus piernas, o sea que está incluso por debajo de las piernas. Al punto tal que incluso la comida que este feto come, que como dicen nuestros sabios también, en el mismo lugar en la Gemara en Nida, que come todo aquello que come su madre, la comida del feto no es a través de la boca, sino que es a través del cordón umbilical, en el ombligo, directamente al estómago va la comida. Como está explicado ampliamente todos estos detalles en Toira Oir, en un libro del Alter Rebbe, y en los comentarios y en todas las explicaciones de Rabbi Seinu Nesienu, los Rebbeim que vinieron después del Alter Rebbe. El Rebbe trae diferentes notas, mira acá, mira allá, etc. El punto es que a tal punto está todo dado vuelta y mezclado en el feto en el vientre de la madre, que ni siquiera come por la boca la tiene cerrada, y come por el estómago directamente, por el cordón umbilical. Entonces con esto el Rebbe explicó que a pesar de que hay un golus, hay un exilio, sin embargo, incluso en el golus hay una virtud del golus, por así decirlo, hay una virtud en el exilio, que es que uno puede vincularse, conectarse con la esencia de lo que esa persona realmente es, porque esa persona en el golus está funcionando al nivel de la esencia, no al nivel de su proyección aquí abajo. Su proyección es mejor olvidarla, no cumple llaves, no come kosher, dejarlo de lado la proyección, quédate con la esencia. Y cuando se mueve, entre comillas, el sueño del rey, lo que significa es que se revela todo aquello como es en la esencia. Se revela lo más profundo de esa proyección, no la proyección en términos de que el tipo no come kosher, no cumple llaves, no, la proyección de la esencia de este tipo. ¿Quién es realmente? Que un yehudí es uno con Dios. Eso es lo que se revela cuando se mueve, por así decir, el sueño del rey. ¿Estamos? Sí. Próximo, capítulo 5. De acuerdo a esto podemos decir que esta es la explicación de lo que dicen nuestros sabios. Lo leo y después lo explico. En el momento en que entraron los gentiles en el Heijal, en el lugar más santo del templo, vieron a los querubim, a los ángeles que estaban dibujados ahí en las paredes
del Kodesh HaKadoshim, del Santo Sanctorum, Meurin Zebazeh, estaban como mezclados uno con el otro. La Gemara cuenta que había un arca, que esto está en la Toira, justo estamos en Paya Fukuda y tiene que ver con eso también. En el arca tenía una tapa que se llamaba Capoires, y en la tapa había dos querubim, dos ángeles de oro macizo. Y esos ángeles estaban construidos en forma de querubim. Un querub es Keroivim, tienen cara de chicos, tenían cara de bebés. Entonces estaban estos dos ángeles ahí, que estaban mirándose cara a cara. Las alas de los ángeles estaban, por así decir, por encima de los ángeles, y la voz de Hashem salía de entre los ángeles. Bien. La Gemara cuenta que cuando el pueblo judío estaba cumpliendo la voluntad de Hashem, los ángeles estaban cara a cara. Cuando el pueblo judío dejaba de cumplir la voluntad de Hashem, los ángeles se daban vuelta. Una cosa milagrosa, se daban vuelta. En la época del segundo Beis Hamikdash, el segundo templo, que es de lo que está hablando el Talmud ahí en Yoima, en la época del segundo templo no estaba el arca. Incluso en los últimos años, los últimos 100 años del segundo templo, del primer templo, tampoco estaba el arca. Yoshua Melech la escondió, etc. Está escondida hasta el día de hoy. Pero en la época del segundo templo no estaba el arca. Lo que sí había eran las paredes del Santo Sanctorum, que adentro de ese lugar, lo único que había era Eben HaShusia, la piedra de la cual se fundó todo el mundo, etc. Eso es lo que estaba ahí. Y está ahí todavía en el monte del templo, abajo de capas y capas de tierra, etc. Había en las paredes dibujados querubim, estos ángeles. Y también milagrosamente estos ángeles cambiaba el dibujo de acuerdo si el pueblo judío estaba haciendo la voluntad de Hashem o no. Cuando entra Titus, entran los gentiles, los romanos, etc., a destruir el Beis Hamikdash, el templo, que obviamente era un momento de terrible dolor y pena, sufrimiento, masacres, etcétera, etcétera. Y todo esto ocurre, como decimos todos los Yamim Tovim, los días festivos, decimos Mipnei Hatoeinu Musaf, en la plegaria adicional de Yom Tev, decimos Mipnei Hatoeinu Golinu Me'artzeinu Ve'nisrachaknu Me'almaseinu, por nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra y nos alejamos de nuestra tierra, etc. Quiere decir que el pueblo judío, si Hashem mandó a destruir el templo, porque estábamos haciendo pecados, no porque nos estábamos portando bien. Entonces uno podría pensar, cuando entran y vemos los dibujos en las paredes del Santo Sanctorum, ¿cómo tendrían que ser? Pues los querubim mirando para otro lado. El pueblo judío estaba en una situación espiritual desastrosa. Y sin embargo, cuenta el Talmud, lo que acabo de leer, que a pesar de la situación espiritual del pueblo judío, los querubim estaban mirándose uno al otro. Entonces el Rebbe plantea, aparentemente esto no se entiende. Una pregunta famosa. Los querubim mirándose uno a otro y mezclados, por así decir, indica el increíble amor que Dios tiene por el pueblo judío, como el amor de un hombre con su esposa, abrazados, por así decir. Y en el momento en que los gentiles entraron, los romanos particularmente hablando entraron, en la época de la destrucción del segundo templo, años 69, 70 de la era común, cuando ellos entran al Heichal, al lugar más santo, aparentemente era un momento totalmente opuesto al amor y aprecio que Dios tiene por el pueblo judío. Estaban destruyendo el templo. Sin embargo, la explicación es la siguiente: que justamente en ese momento estaba la energía divina, la luz, hoy dice el Rebbe, la energía divina en un nivel espiritual extremadamente elevado. Una luz que está por encima totalmente del Seder Ishtalshelus, de toda la cadena de mundos y niveles, etc. Solo que esa luz brillaba en su lugar, por encima de todo el Seder Ishtalshelus, por encima de toda la cadena de mundos. Y no iluminó esa luz aquí abajo. ¿Se entiende cómo el Rebbe está aplicando todos los mismos conceptos que vimos antes, del sabio dormido, del sabio con sus ideas, etcétera, que son todos ejemplos que yo di, no están en el Maimar, pero me pareció que podían ayudar a explicar las ideas? El Rebbe lo está aplicando al Golus, al exilio. En el momento del exilio tenemos un potencial impresionante, porque somos tal y cual nosotros, como Yehudim, somos tal y cual somos en nuestra esencia, no como somos proyectados. Así como las energías del alma cuando la persona está durmiendo son mucho más elevadas porque están en su esencia. Y en el momento del Golus pasa exactamente lo mismo.
Y lo mismo ocurrió en el momento de la destrucción del templo. Y esto lo vemos en el Talmud mismo, que los querubim estaban mirándose, abrazándose en un momento tan terrible como la destrucción misma del templo. Lo que significa es que la energía divina del pueblo judío estaba en su fuente, pero no se reveló aquí abajo. Por eso la destrucción, por eso el exilio. Y podemos agregar más aún, de acuerdo a lo que dicen nuestros sabios. Esto es interesante. Cuando una persona se va a ir de viaje y está casado, tiene que, vamos a decirlo así, entre comillas, el que entiende bien y el que no entiende igual es simple, tiene que recordar a su mujer antes de irse de viaje. Porque no sabes cuándo volvés. Si la mujer en la Toira explica que hay una obligación del hombre hacia la mujer. Hoy no, Susa, Sheira, Beinosa. Susa es ropa, Sheira es alimento y Beinosa es satisfacción sexual, literalmente. Entonces, si uno se va a ir de viaje y no va a poder cumplir con esa obligación que tiene hacia su mujer, entonces antes de irse de viaje por lo menos que la cumpla. Entonces dicen nuestros sabios, ahora lo voy a leer como está escrito acá, podemos agregar lo que dicen nuestros sabios, que una persona está obligada a recordar a su esposa en el momento que va a salir al camino, que se va a ir de viaje. Entonces el rey está aplicando esta idea, el viaje es el golus, es el exilio. El hombre es Dios, la mujer es el pueblo judío. Entonces el hombre tiene que recordar a su esposa antes de irse de viaje. En el momento de la destrucción del Beis Hamikdash, el templo, el momento más terrible, el comienzo del golus, el comienzo del exilio, los querubim estaban abrazándose. El hombre, Dios, por así decir, estaba recordando a su esposa, el pueblo judío. Dado que en el momento del exilio el pueblo judío, Knesset Israel, la raíz del pueblo judío, es como una mujer que se fue su marido de viaje, a los países lejanos. Por lo tanto, antes de salir el marido, que es Hashem, al camino, la recordó a su mujer. Y por lo tanto, los querubim estaban como abrazados, un hombre con su esposa. Y de acuerdo a esto vamos a entender con una profundidad mucho mayor el concepto que fue explicado anteriormente, en el capítulo anterior, que el golus, el exilio, es similar a un embarazo. A un embarazo. Y la geula, como yo dije antes, la redención, a un nacimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la nueva profundidad que el Rebbe da a la cuestión? Antes lo que dijimos es que el chico el bebé cuando está en la panza de su madre, está en un ambiente de kedusha, como las fuerzas cuando están en su raíz, como el sabio cuando está durmiendo, etc. O el maestro cuando está callado y vuelve las ideas a su cabeza. Así como, ¿cuál es la profundidad que el Rebbe agrega ahora? Así como aquí abajo cuando una persona recuerda a su esposa, o sea que están juntos, se genera un nacimiento nuevo, se genera una vida nueva, solo que al comienzo esa vida nueva está en forma de embarazo en el vientre de la madre, en forma totalmente oculta, y después, más aún, está en forma cuando el bebé se va desarrollando, el feto se va desarrollando en el vientre de la madre, cuando está en forma de, como dijimos, la cabeza entre sus piernas, etc. Está todo mezclado, está todo transformado, por así decir. Y con el pasar del tiempo, ese embarazo va pasando, digamos, y va creciendo el feto en el interior del vientre de la madre, hasta que llega el momento del nacimiento. Y entonces sale al aire del mundo en forma revelada. Este es el concepto de un embarazo. De la misma manera es arriba, espiritualmente hablando, que desde el momento, es un concepto muy lindo, desde el momento del recuerdo, de la relación entre comillas, que fue un instante antes del exilio que nosotros vivimos ahora, un instante antes de la destrucción del templo, cuando los querubim estaban mirándose uno al otro y Hashem estaba recordando, entre comillas, teniendo relación con Knesset Israel, con la raíz espiritual del pueblo judío. Inmediatamente ahí se empezó a crear la Geula. En el momento del golus, del exilio, en el momento que nos vamos al exilio, en el peor momento, un instante antes de que el marido salga al camino, tenía que recordar a su esposa, y eso genera una vida nueva. Entonces se genera una nueva vida también aquí abajo. ¿Cuándo empieza la Geula? ¿Cuándo empieza la redención? En el instante mismo del golus.
del exilio. Hay un maise que no recuerdo con todo el maise. El Medrash trae el maise del nacimiento de Moshiach, claro, de la vaca. Había un árabe que tenía una vaca especial. No me acuerdo todo el maíz ahora, pero el punto es que estaban cerca de Jerusalén, pero no estaban en Jerusalén ahí cerca, no en el Beis Hamikdash, no en el templo. Y cuando destruyeron Jerusalén, la vaca hizo un ruido. Y el árabe dijo: oh, esta es una señal de que destruyeron el Beis Hamikdash. Al muy poco tiempo, instantes después, la vaca hizo otro ruido. Entonces el árabe dice: oh, señal de que nació Moshiach. Ese es el maíz en el Medrash. El punto es exactamente lo que está diciendo el rey acá. No solamente, como vimos antes, no solamente que el feto está dentro de la panza de la madre y está en un ambiente de Kedusha, sino que en el instante mismo, más crítico, ese es el nacimiento de la Geula. En el instante más crítico de la destrucción del Beis Hamikdash, ese es el nacimiento de Moshiach. Ahí nace, empieza una vida nueva y empieza a desarrollarse la Geula. En el momento del Golus, en el peor momento del Golus. Solo que, tal y cual es, con un feto, ok, se genera una vida nueva, una fecundación, muy bien, pero esa vida está oculta. ¿No se la ve? Está en el vientre de la madre. Su proyección, dice el Rebbe, está oculta. Y en forma de golus, en forma de exilio, paréntesis, embarazo. Solo 9 meses después vas a ver lo que sale de ahí. Y con el pasar del tiempo, el golus, el exilio, aumenta y crece día a día, como el feto que está en el interior de la panza de la madre. Hasta que pronto, literalmente, será el nacimiento, con la revelación de ese feto, que es la Geula en el futuro. El Maimon no termina acá, falta. Pero con esto el Rebbe agrega, por así decir, una profundidad mucho más grande. No solamente el Golus y tiene el potencial de Kedusha, no lo entendiste. El comienzo del Golus es el comienzo de la Geula. Es la Geula misma. Y cuanto peor es el Golus, significa que más cerca está la Geula. Significa que así como el niño va creciendo en el interior de la madre, cuanto más grande es, pues entonces más cerca está del nacimiento. Acá pasa exactamente lo mismo. De Koren Mamesh, literalmente cerca está el nacimiento, la revelación de ese feto en una vida concreta, etcétera, que es la Geula, es la redención.